invitarlos a suscribirse a este canal y así podrán ver todos los videos ya publicados, más este, y les sirva para conocer algunos aspectos muy resumidos de la gerencia integrada de hidrocarburos, lo cual es un condensado de mi libro de gerencia integrada de campos de hidrocarburos. Julián, muchísimas gracias por esa interesante conferencia. Por favor, si quieres, cierra a compartir para vernos las caras, porque hay dos preguntas, pero hay varios derechos de palabra que quieren, de personas que quieren hablar. La primera pregunta es, ¿existe realmente una cuantificación creíble o más bien debatible de los procesos naturales versus acción humana para el CO2 y el metano? Lo pregunto porque no acabo de encontrar publicaciones que respalden el dogma actual de la actividad humana, que la actividad humana pueda tener un impacto de cambio de clima. Yo hice esa misma pregunta en otro foro también, por cierto, que no he conseguido una data de cuáles son las emisiones totales de CO2 versus la fuente de esas emisiones. La data la publican mucho los que están a favor, están dentro de la política del anti-oil, que son la mayoría de las publicaciones que ha hecho el IPCC. Últimamente sí han salido muchísimas publicaciones donde se demuestra que el CO2 no tiene nada que ver con esto, y fue uno de los puntos que me sirvieron de soporte para que en la conferencia pasada que hablé del antifracking y el CO2 mostrara que esto no tiene nada que ver con el calentamiento global, sino que ese calentamiento global es producido por las cuestiones de tipo de relación entre la órbita terrestre y el Sol. Hay un libro muy importante y yo se los recomiendo. Este libro que se llama Fossil Fuel. Este libro es escrito por un joven filósofo que se llama Alex Epstein. Y aquí está toda la defensa de los combustibles fósiles, con el cual coincido plenamente, y es uno de los que me sirvió para decir, bueno, al menos hay jóvenes pensadores. Entonces, aquí sí está toda la estadística de los combustibles fósiles, porque en caso de que se destruya a los combustibles fósiles, sí van a verse mal el mundo, y vamos a descender hasta etapas preindustriales. Okay, una segunda pregunta que te hacen es, ¿cuál es el impacto en materia del costo de la energía si el mundo se toma en serio descartar el uso de cualquier combustible fósil? Por supuesto que esto si sigue la tendencia actual, se va a implantar. Se va a implantar, y por eso es que tanto en estos libros que se han publicado como en lo que yo menciono, va a haber una etapa devastadora y catastrófica para la humanidad. Tanto que Venezuela se va a quedar corta en lo que se refiere a eso de no conseguir los combustibles para moverse. No habrá gasolina, no habrá gas, tendríamos que ir a cocinar con leña, tendríamos que descender a etapas previas a la etapa preindustrial, y sus resultados serían desastrosos, a una pobreza extrema todo el mundo. Bueno, mira, con esto vamos a terminar las preguntas porque no hay más. Y vamos a darle la palabra. Están en el derecho de palabra hasta ahorita anotado Pedro Castillo, Evanán Romero, Eddie Ramírez, Carlos Sánchez y Pedro Figueroa. Entonces vamos a darle la palabra a Pedro Castillo por 3 minutos máximo, por favor. Adelante, Pedro. Gracias, Eduardo. Mi saludo, Julián. Interesante tus reflexiones. Viendo un gráfico que colocaste allí sobre el consumo de energía, me pregunto, ¿por qué las grandes corporaciones siguen invirtiendo en perforación y producción? Esa es una pregunta que tengo. La otra es la siguiente, ¿no? ¿Existe algún gráfico sobre el consumo en el largo plazo de petróleo y gas con respecto a las energías renovables y cómo
las energías renovables pudieran ir reemplazando el petróleo y gas si la fuente de creación de energía renovable tiene un costo alto y no se han desarrollado totalmente a nivel mundial. Y la otra pregunta que se me ocurre es, yo creo que eso impactará a Venezuela, como tú bien lo has dicho, porque nosotros hemos vivido el petróleo y el gas. Lo que pasa es que este tipo de gobierno como el nuestro, así como ha afectado a otros países, ha provocado que decline la producción bárbaramente. Sobre el consumo en el tiempo de la energía, le hace petróleo y gas, con respecto a los combustibles alternos. Bueno, con respecto a la última que menciona, lo del consumo, eso ya sí hay muchas gráficas y una de las gráficas que mostré es la distribución actual de el consumo de energía distribuido por consumo de energía fósil y consumo de energía nuclear, energía derivada de la hidroelectricidad y la energía solar y eólica. Estas dos últimas ocupan el 3% actual de la distribución del mercado. Hay también en aquella gráfica una parte inferior que se llama biomasa, que la catalogan como una energía renovable, pero en la cuestión de ponerle eufemismos o nombres bonitos a las cosas, en eso los propagandistas son muy buenos. Y la biomasa es lo que en Venezuela actualmente se está usando en su máxima expresión, que es la leña. Entonces, ponen a la leña como que es una opción de energía renovable. En los gráficos también hay muchos gráficos en los cuales poco a poco la energía de hidrocarburos o energías fósiles, carbón, petróleo y gas, que actualmente ocupan como el 80%, ellas van a ir disminuyendo drásticamente, y la energía eólica y la energía solar de 3% pasan a ir ocupando rápidamente hasta el 2050, cuando ya se dé transición energética a su fase final, que es hasta el año 2050, en 30 años, ya desaparece o se hace muy baja el consumo de combustibles fósiles, y especialmente de petróleo y gas. Esas gráficas están, solamente hay que buscarlas en el Google y ahí están disponibles. Esto, como te menciono, y atendiendo la primera pregunta que hiciste, de por qué las compañías petroleras siguen perforando. Claro, siguen perforando porque el mundo lo está pidiendo. El mundo pide la energía para poder tener en nuestras casas agua caliente en invierno. Necesitamos gas. Poder movernos de un sitio a otro, bien sea localmente. Nuestros carros actualmente son de gasolina. Apenas los carros eléctricos están una fracción muy pequeña y están empezando a crecer, subsidiados y soportados por los gobiernos que soportan este tipo de energía. Lo que no se preguntan es, un carro eléctrico después tienes que enchufarlo en tu casa o en otra parte, pero la central productora, como por ejemplo aquí en Monterrey, donde vivo, la producción de electricidad para darle energía a esta ciudad viene de energía de gas. Son plantas de gas que te producen energía. Entonces tú tienes tu carro eléctrico, pero lo enchufas en tu casa y se recarga de energía generada por gas. Y para poder construir ese auto también es energía eléctrica generada por gas o por hidrocarburos. Entonces, son paradigmas actuales, pero que con el tiempo, con el apoyo de las políticas anti-oil and gas, van a ir creciendo. Llegará un momento en que será imposible conseguir un litro de gasolina para mover tu vehículo. Se formarán grandes colas, como las que se forman en Venezuela, y tendrás que ir a buscar leña para poder cocinar, porque no tendrán gas ni electricidad en tu casa. Y no solamente en países como Venezuela, sino que hasta en países desarrollados del primer mundo puede ocurrir eso si se implantan esas políticas. ¿Por qué las compañías, preguntaban, siguen perforando? Siguen descubriendo campos como los campos de Guyana que descubrió la ExxonMobil. Porque, como te reitero,
lo está pidiendo el mundo. Y si no lo pidieran, los precios se levantaran hasta llegar a niveles inalcanzables. Lo que sí hacen una buena pregunta, que a veces me la hacen, pero no sé si la van a hacer, es por qué las compañías petroleras, todas esas compañías también se están embarcando en las energías renovables. Y yo lo que digo es, si alguno de nosotros estuviera en la junta directiva de una de estas empresas, ¿qué haría? ¿Qué haría cuando se decida, miren, estamos teniendo muchas restricciones desde el punto de vista financiero, no nos están queriendo prestar dinero para financiar nuestras operaciones? Y tenemos dos, porque uno de los requisitos que nos piden es que nos convirtamos en unas compañías generadoras de energía verde. Entonces, bueno, vamos a meterle al negocio de energía eólica y energía solar, porque si no, nos ahogan. Y eso es lo que está pasando, que vemos a Exxon también construyendo molinos de viento y todas estas cosas. Bueno, tiene la palabra Banán. Buenas tardes, Julián. Te felicito por tocar este tema. Lo teníamos pendiente en nuestras tertulias y en nuestra VAPA. Mira, gracias. Yo creo que te faltó algo en el título. Petróleo es una maldición y también es una bendición. Y te paso a explicar, o por lo menos dar mi comentario. En el caso de Venezuela fue una bendición. Desde la época de Gómez, que salimos del atraso, hasta que llegó la nacionalización. Y podemos analizar el por qué. Se iban racionando los ingresos, etcétera. Y después de la nacionalización se volvió una maldición. ¿Por qué? Porque en el fondo no había instituciones. La diferencia, cuando tú analizas todos los países globalmente, en los que ha sido una maldición es porque no tienen instituciones, y en los que ha sido una bendición es porque sí las tienen, a pesar que algunos de ellos los ha agarrado la enfermedad, como pasó en Holanda, de ahí viene el nombre, o en Noruega, y básicamente creo que esos dos, no sé si un poquito en Alaska, pero las instituciones se encargaron de poner las cosas en su contexto y establecieron los controles, y aquello se mantuvo como una bendición. El caso venezolano es interesantísimo cuando uno lo estudia. Cuando viene la nacionalización y se agarran 14 flujos de caja de grandes transnacionales, se le pasa a la empresa recién nacida y de paso suben los precios de $3 y en el 79 a 41, pues ese pobre país se volvió nada. Se les rompieron las costuras, las quebradas se volvieron torrentes y no volvió a servir para nada. ¿Por qué? Porque simultáneamente hubo un señor llamado Carlos Andrés Pérez que lanzó la Gran Venezuela basada en puras empresas socialistas. Estatizó hierro, petróleo, petroquímica, bueno, ya venía también estatizada, y creó un fondo como el noruego. Lo único que lo espalillaron esas empresas que él estatizó. Bueno, entonces no quiero extenderme más. Tu trabajo lo aprecio, lo valorizo, Julián, pero hay que siempre poner esos que llaman por aquí donde estoy yo caveat. No siempre es maldición, no siempre es bendición. Depende del... Gracias, Evanán. Muy interesante tu punto de vista, pero hay puntos de vista que en verdad tengo el mío muy claro, pero sí lo que sí te reitero es que no puede haber como te digo, creo en un punto, pero también creo en su antítesis. No puede, no es viable, porque no puede ser una bendición, pero también es una maldición, no. Para el caso de Venezuela, yo estoy claro que ha sido la bendición más grande que le ha caído al país, haber desarrollado su industria petrolera, lo cual sacó de la pobreza a todos, igual que ocurrió en el mundo, a muchos de los venezolanos. Este servidor que está acá jamás hubiera ido a una universidad si no hubiera sido por el financiamiento que tuvo la industria petrolera hacia el tesoro público, y del tesoro público se financió la educación, el crecimiento de la educación masiva gratis. Hasta la comida nos daban gratis en la universidad y el transporte. ¿Para qué? Para que estudiáramos.
Y así fue. Entonces, no puede ser una maldición para Venezuela. Yo sigo creyendo que es una gran bendición. Y por otra parte, No te no olvides puede de ser una Chávez. bendición y no es una maldición. Así que o es una cosa o Te es otra. invitamos para un foro, Eduardo. Sí. Mételo en la lista. Ok, muy bien, muy bien. Ok, Gracias. bueno, tiene la palabra Eddie Ramírez. Muchas gracias, Salazar, por tu charla. Muy interesante. Mira, yo creo que el problema es que los extremos son viciosos, evidentemente. Entonces, no podemos decir que algo es bueno o es malo, sino que todo tiene su parte buena y su parte mala. El ejemplo que pongo yo es el de DDT. El DDT ocasionó innumerables beneficios al país al prácticamente erradicar el paludismo, no solamente en Venezuela, sino en África y en un montón de países tropicales. Pero al final se descubrió que tenía unos efectos perjudiciales y se decidió prohibirlo. Y la ciencia siguió avanzando y hubo sustitutos más beneficiosos que el DDT. Es lo mismo que el petróleo. Tú citabas el caso del Club de Roma y la gran falla que tuvieron, realmente sellaron un pelón grandísimo. ¿Pero por qué? Porque no tomaron en cuenta el avance de la ciencia. Y ese es el factor que hay que tomar en cuenta también en el caso de los hidrocarburos. La ciencia está avanzando, las energías renovables definitivamente serán competitivas en un momento dado. Lo que sí es una locura es sencillamente decir, bueno, ya no producimos más petróleo cuando todavía las otras fuentes no están disponibles en forma competitiva, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo que hay que el punto de equilibrio. Hay algo que es cierto, el clima ha variado y ha fluctuado durante muchos siglos, durante toda la historia de la humanidad y mucho antes. Pero hay un hecho que es incontrovertible. Los niveles el CO2 ocasiona el efecto invernadero. Los incrementos del CO2 en la atmósfera están aumentando como consecuencia de la actividad humana. Ergo, hay que tomar en cuenta que los hidrocarburos sí tienen una parte de culpa. Vamos a decir que no tengan toda la culpa en eso. Y en todas estas cosas, lo que hay que tomar en cuenta es, bueno, ¿cuál sería el efecto si no hacemos caso a esto? Bueno, sencillamente que habrá un problema muchísimo más grave en cuanto a biodiversidad, en cuanto a un montón de problemas de tipo social y de tipo económico. Entonces, como dicen los abogados, hay que tomar medidas precautelativas para tratar de evitar. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente, y yo estoy muy de acuerdo con que se esté financiando las fuentes alternas. Lo que claro que no estoy de acuerdo y coincido contigo en que no se debe decir, bueno, ahora de aquí en adelante no producimos petróleo. Eso es absurdo. Y la dinámica política lo dirá. Fíjate que Biden acaba de autorizar que se hagan los proyectos estos en Alaska, a pesar de que es la prohibición que había tenido anteriormente. Entonces, todo depende de las circunstancias y todo va a depender un poco de la competitividad de una fuente y de la otra. Pero que el petróleo tiene una vida finita, convénzase que la tiene. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza a pasos irremediables, que no va a ser ahora, que a lo mejor no va a ser ni siquiera en 50 años, sino va a ser mucho más allá, probablemente. Yo no soy experto en el tema, pero muchas gracias, Julián, por tu conferencia. Gracias, Eddie. Muy, muy amable por tu comentario. Gracias. Ok, tiene la palabra Carlos Sánchez. Mira, recientemente tuve la oportunidad de asistir a un foro internacional aquí en Houston sobre energía. Un foro muy completo donde están representados la industria de los hidrocarburos, la industria de los renovables, la academia, la ciencia, etc. Un foro muy intenso de una semana. Y conclusiones que tomé. ¿Cuál fue ese foro, Carlos? ¿Di el nombre del foro? Es CERAWeek. Y gracias a Jorge que me dio la oportunidad de asistir como representante de petróleo. Y realmente ahí sé que hay unas conclusiones muy importantes. Atendí muchísimas reuniones, muchísimas presentaciones. La primera conclusión fue que el problema no es la producción de petróleo, es las emisiones. Y lo que están haciendo todas las grandes empresas petroleras es están incrementando de nuevo su inversión en petróleo, en el área de hidrocarburos, más que todo orientado a gas, pero también hidrocarburos líquidos, y su función y su objetivo es controlar las emisiones, o sea, ver cómo secuestran el CO2 de alguna forma, o sea, procesos industriales, secuestración en yacimientos, etcétera, etcétera. Pero lo dijeron claramente,
como dice Eddie, es un error. Tú no puedes parar la producción de hidrocarburos en todos los escenarios que existen, que hay muchísimos en la web. El petróleo sigue teniendo una importante participación hacia 2050. O sea, la otra conclusión es que ha avanzado de una manera impresionante la tecnología para lo que es controlar las emisiones y para las energías renovables. Uno ve ahí cualquier tipo de tecnología nueva que puede permitir ¿cómo decir?, la monetización de las renovables, hacerlas competitivas. Y la tercera es que la transición es un hecho, o sea, vamos hacia una transición energética, pero el petróleo no va a desaparecer. Entonces, siempre hemos tenido los ambientalistas, la gente que está en contra de ciertas actividades industriales, pero esto va adelante. Ahí están representados el gobierno también, ahí tuvo la secretaria de Energía, etcétera, etcétera, y todo el mundo ratificó de que nosotros no podemos paralizar la producción de hidrocarburos. Claro, hay un hecho que es importante: la guerra de Ucrania le abrió los ojos a muchos gobiernos. Pero eso es así, yo creo que eso es lo que ha pasado. Gracias, Carlos. En cuanto a mi punto de vista, está claro y lo he mencionado. Puede ser que haya muchos petroleros y gente que asistió a ese congreso de CERAWeek y dicen que sí, que el causante es el CO2. Yo tengo un punto de vista diametralmente opuesto. El CO2 no tiene nada que ver con esto, y no lo digo yo, sino lo dicen muchos de los investigadores que han escrito sobre esto, que este es un fenómeno netamente derivado de la relación entre el Sol, la Tierra y los planetas, y la inclinación de la órbita terrestre, la elongación de la órbita terrestre, y todo lo que vimos en aquella conferencia que dicté en agosto del año pasado. No es necesario ponerme aquí a decir cuál es esa causa, porque sí sabemos que yo particularmente no creo en absoluto que el CO2 es el causante del calentamiento global, porque el calentamiento global, como geólogo, lo conozco desde el precámbrico hasta el presente, y ha ocurrido en aquella gráfica que mostré en forma cíclica, desde el precámbrico, pasando por el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, etcétera, etcétera, hasta llegar al Holoceno, donde hubo la última glaciación. Entonces, el hombre viene a aparecer en el Pleistoceno hace 1.800.000 años, y no son causantes de eso. Y la actividad industrial aparece a partir de 1850, un corto periodo. Entonces, ahora, y lo decía en esa oportunidad y lo dije hoy también, que si partimos de una causa errada, que el CO2 es causante del calentamiento global, entonces toda la cual no es científicamente demostrable, entonces todas las acciones que se implementen son erradas. Y todo lo que venga radical, con políticas radicales, que no son de que poco a poco van a ir compitiendo, no. Lo que se va a implantar es la radicalización del entorpecimiento de la actividad petrolera. Ya se implantó en Colombia, ya se implantó en muchos países de América Latina, toda Europa está cubierta con el anti-oil and gas. Entonces eso va a llegar un momento en que en Estados Unidos también se va a aplicar, y llegar un momento en que paralicen la actividad del fracking en las cuencas donde están. Entonces ahí vendrá el gran problema de la destrucción de la economía, de tu economía y de la economía de tu bolsillo. Y ahí dirá, oye, vale, esto no tenía nada que ver. Ahorita toda la actividad es
renovable, pero más bien el mundo se ha ido hacia la pobreza total como está en Venezuela. Entonces, yo mi punto de vista lo tengo muy claro y lo digo y lo divulgo en donde yo pueda. Ahora bien, el hecho de que en un congreso, es que hay muchos congresos, ya los congresos técnicos, las asociaciones técnicas de ingenieros de petróleo, también está embarcado en esa onda. Toda la mayoría de las actividades están enmarcadas hacia la transición energética. Pero no por eso quiere decir que tienen la razón. Como no tenían la razón, los venezolanos que apoyaron al demonio que se desató en 1998, y ahí había lista, me recuerdo aquella gran lista, la lista de los 911 que sacaron y le escribieron una carta donde decía: nosotros los abajo firmantes, bienvenido Fidel Castro aquí a Venezuela en el año 89 cuando fue a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Ahí había intelectuales, políticos, artistas y gente del mundo científico de Venezuela apoyando a la dictadura de Fidel Castro. Entonces, no dudemos que porque en un congreso digan esto y haya científicos que dicen eso, tienen la razón, porque ni por consenso pueden tener razón, porque la ciencia no necesita que haya consenso, sino que sea algo demostrable, repetible y científicamente demostrable. Ok, Gracias. tiene la palabra Pedro Figueroa. Ok, felicitaciones de colega. Gracias, Pedro. He tocado uno de los puntos más importantes que ha manejado durante todo este año que estoy haciendo webinares de PAPA, que es la parte humana. No cabe duda que el petróleo, el hidrocarburo no es ni una bendición ni una maldición. El hidrocarburo es simplemente hidrocarburo. La comunicación actualmente y desde antes ha sido el factor más importante a las grandes revoluciones mundiales. Yo estudié ingeniería de petróleo y me gradué en 1955 en Perú. Nuestros profesionales venezolanos, desde el 56 que comencé a trabajar allá en el Zulia, han demostrado con hechos lo extraordinario que son. 40.000 entre profesionales, empleados y obreros, que son apenas el 0,04% de la población, producían o conseguían el 96% de los recursos en dólares para el país. Carlos acaba de decir algo sobre el CERAWIC. Yo sé que han habido resultados y acciones muy interesantes que pintan más de verdad sobre las estadísticas, que pintan más de verdad lo que está pensando la mayoría de las grandes empresas petroleras. Seguir buscando petróleo, porque va a ser necesario. Entonces voy a leer la pregunta. El mundo desarrollado criticaba al no desarrollado por el gran predominio del ínfimo porcentaje de los propietarios de la riqueza comparada con la gran mayoría de ingresos medios y medios bajos, y se inició el índice de Gini, que medía esta gran diferencia. Bueno, ahora los países desarrollados están en ese nivel, 95, 97, 98% de la riqueza está en muy pocas manos. Entonces, la comunicación nuevamente, ahora ya no es el radio transistor, sino es el Internet, ha permitido que la gente proteste y sepa lo que sucede en el mundo y quiera vivir como vive todo el mundo desarrollado. Y por eso corren en riesgo sus vidas y la de sus hijos, emigrando a pie, grandes peligros para llegar a la frontera con los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Europa. Con solamente la mitad de la producción que teníamos, que éramos como 3,5 millones de barriles, podíamos traer la misma cantidad de recursos en dólares si convertíamos el gas en productos petroquímicos. Lamentablemente, no fui lo suficientemente convincente. Entonces, lo único que queda ahorita es el remordimiento de no haber podido desarrollar a nuestra gente en su oportunidad con esa enorme riqueza que Dios nos dio. Ok, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Tiene la palabra Francisco. Buenos días. Mira, muchas gracias, Julián, por tu tremenda presentación y como siempre nos ha ilustrado bastante. Te lo agradecemos. Ya lo que voy a hablar ya Carlos Sánchez se me adelantó, y es que, sin caer en polémica, sea cierto o no lo del calentamiento global, las grandes empresas
petroleras internacionales ven que es un hecho, está allí políticamente y están actuando en consecuencia. Entonces, el net zero es un hecho. Y no es nada más para calmar las aguas, es que ya estamos trabajando en eso. Ya lo que estamos trabajando, aguas arriba y aguas abajo, estamos en la minimización de emisión de gases de efecto invernadero. Y el mensaje que traigo es de optimismo. No solamente se está minimizando, mantiene la producción, se está aumentando la producción ahora. Y la creatividad de los petroleros es tal que ya se están utilizando técnicas de machine learning para optimizar el gas lift. Entonces estamos utilizando ahora menos gas lift para mantener la producción, se baja la compresión, o sea, nos estamos beneficiando. Se están electrificando campos, cosa que se sabía, se utiliza el field gas. Pero ahora, en vez de utilizar el field gas, bueno, vamos a electrificar. Es un costo, pero a la larga la electricidad, así venga del gas, es más eficiente hasta en todos los equipos. Entonces, el mensaje es de optimismo, que si estamos siendo buenos ciudadanos y si el CO2 es toda una gran mentira, bueno, estamos siendo más eficientes. Lo otro es, así como tú estás haciendo con tu libro y con tu campaña, te felicito, todos debemos montarnos en eso. O sea, lo que yo quiero pasar es un mensaje de optimismo, que podemos ir en las dos vías y podemos contrarrestar toda esa mala propaganda que hay contra la industria petrolera. Y muchas gracias, Julián. Gracias, Francisco. Muy Ok, interesante. mira, con esto ya terminan las intervenciones. Evanam me pidió que les pasara una invitación a una tertulia sobre la necesidad de repotenciar a PDVSA para la recuperación económica del país. Yo creo que Evanam escribió demasiado rápido. Pero Por aquí veo que escribió Luis Velázquez, que estamos viviendo lo mismo que pasó en Venezuela. Si alguien pasó bueno, un chat por ahí. ok, pero bueno, miren, entonces Banan dice la posibilidad de un régimen liberal de libre mercado dirigido por María Corina hace factible que el esfuerzo sea 100% privado. Entonces, bueno, estaremos pendientes y ya les avisaremos de esa tertulia. Carlos, si quieres cierra porque ya no hay más intervenciones. No sé si quería Julián hacer algún comentario sobre las dos últimas intervenciones. Julián, que no le diste chance. Sí, ya primero, antes de cerrar, gracias a todos por su asistencia, gracias a ustedes de Benamérica, de BAPA, por haberme permitido este foro, participar acá. Y bueno, sí, hay puntos de vista que coinciden con mi apreciación que he dado en esta presentación, que es una honda preocupación por lo que está pasando, y no es motivo de despreocuparme, sino de ocuparme, y mi forma de ocuparme es divulgar el conocimiento a través de estas conferencias, a través de los videos que estoy pasando, a través del canal de YouTube, que lo hice antier junto con mi nieta de 13 años, que conoce bastante de eso, y en los artículos que publico. De tal manera que mi posición es muy clara. Lo demás son la parte técnica netamente de lo que es la gerencia de hidrocarburos. Pero sí veo que, y me llama la atención, es nosotros que somos petroleros, y es un déjà vu que me pasó, porque ya lo veo también que me pasó en el año 98, cuando había muchos compañeros de PDVSA, en aquel momento apoyaban al candidato innombrable dentro de PDVSA, no solamente ingenieros, sino ejecutivos medios y altos. En los cursos donde iba siempre se armaba la polémica, y una vez hicieron una encuesta con papelitos, post-its,
por quién iban a votar y la mayoría, más de la mitad iban a votar por Chávez. De manera que yo digo, oye, pero está pasando lo mismo, es decir, muchos petroleros e instituciones petroleras están bien cuadrados con la política anti-oil and gas. Y ya eso lo vivimos. Y después cuando venga la debacle de la economía, no solamente en todos los países petroleros, sino en los países industrializados, ahí se va a ver la causa y van a decir, oye, vale, verdad tenía razón. Yo a lo mejor no veo eso porque ya en esta etapa de la vida uno no sabe cuántos años quedarán, solo Dios lo sabrá. Tampoco es mi intención ponerme a polemizar y a convencer, porque ya convencer, ya eso no es la función de uno, sino es divulgar, y ahí lo dejo. Ahí queda para la posteridad mi punto de vista. De eso hay mucho pensamiento, sobre todo cuando se dice que la riqueza está distribuida en muy pocas manos. Ese es un pensamiento netamente de izquierda. Y así la izquierda en Venezuela, cuando decía que los ricos en Venezuela había que acabar con ellos, y así es que como se gobierna, y que los petroleros, que son los que tienen las grandes beneficios en Venezuela, hay que acabar con ellos, así es que se gobierna. Y así pasó. De manera que las experiencias de vida han sido muy impactantes, y es por ello que esta experiencia que se visualiza al futuro en muy corto plazo, a lo mejor no lo veo, pero sí puede venir de acuerdo a cómo está. A mí me llama la atención que muchos congresos de geología, de ingeniería de petróleo, de petrofísica, de geofísica, están todos enmarcados y hasta ya le ponen que el punto de atención principal es hacia la transición energética. Ya muchas escuelas de petróleo ya están ideologizando a sus alumnos con la cuestión del net zero, de la transición energética y de los peligros del calentamiento global. Por lo tanto, discúlpame, ya voy a terminar. Por lo tanto, eso está en el ambiente, viene y se va a seguir expandiendo. Gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muy amable. Gracias por tu Otra oportunidad de invitarlos a suscribirse a este canal y así podrán ver todos los videos ya publicados, más y les sirva para conocer algunos aspectos muy resumidos de la gerencia integrada de hidrocarburos, lo cual es un condensado de mi libro de gerencia integrada de campos de hidrocarburos.